Estoy grabando, Nelson. No, ahora un momentito. Saludos. Esta es la segunda parte de la lección número 69 del curso de álgebra intermedia. En esta segunda parte de esta lección vamos a comenzar con el sexto tema de nuestro curso, que se titula El conjunto de los números complejos. Y comenzamos con este teorema que nos indica lo siguiente: sea A cualquier número real, entonces el cuadrado de ese cualquier número real va a ser mayor o igual que 0. O sea, el cuadrado de cualquier número real siempre va a ser o mayor que 0, lo que quiere decir que es positivo, o igual a 0. Nunca va a ser menor que 0, o sea, nunca va a ser negativo el cuadrado de un número real. Bueno, en la demostración vamos a recordar la tricotomía de las desigualdades, que decía que entre dos números existía una de tres comparaciones. Por ejemplo, entre A y el número 0 puede ser que la A, ese número que me dan aquí, sea igual a 0. O, pero no ambas, la A puede ser que sea mayor que 0. O, pero ninguna de las otras dos, entonces la A puede ser que sea menor que 0. Una de esas tres cosas tiene que ocurrir entre el número A y el número 0. Son iguales entre sí a 0, o la A es mayor que 0, o la A es menor que 0. O sea, o la A es un número 0, o la A es positiva, o la A es negativa. Bueno, pues si ocurre que la A es 0, por sustitución, fíjense, si yo cuadro la A, como aquí dice que la A va a ser igual a 0, pues va a ser lo mismo, quite la A y ponga el 0. Va a ser lo mismo que el cuadrado de 0, ¿verdad? O sea que A al cuadrado será igual a, y 0 al cuadrado quiere decir 0 por 0, y por la propiedad multiplicativa del 0, 0 por 0 dará 0. Así que en el caso de que la A sea el número 0, su cuadrado va a ser precisamente 0. Vamos a marcar esto con un número 1. Si lo que ocurre es lo otro, que la A es mayor que 0, o sea, la A es positiva, porque recuerden que el número mayor que 0 es un número positivo, eso lo vimos en el álgebra elemental. Por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, ¿verdad? Si tomo precisamente esa misma desigualdad y multiplico en ambos lados por el número A, ¿verdad? Fíjense aquí, cojo la A y la multiplico por A, pues entonces el 0 también lo multiplico por A. Como la A es un número positivo, la ley de multiplicación positiva indica entonces que el sentido de la desigualdad no cambia. O sea que lo que me dé en el lado izquierdo, al multiplicar esta por la A, que es positiva, va a ser también mayor que lo que me dé en el lado derecho, ¿verdad? Al multiplicar el 0 por la A. O sea que A por A, que es A cuadrado, va a dar mayor que 0. Así que en el caso de que la A sea un número mayor que 0, su cuadrado va a ser mayor que 0. Vamos a marcar esto con un 2. ¿Okay? Si la A es menor que 0, si la A es un número negativo, entonces por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, si yo multiplico esta A que está en el lado izquierdo de esa desigualdad por la A, y en el lado derecho el 0 también lo multiplico por la A, como estoy multiplicando ahora por esa A que es menor que 0, la ley de multiplicación negativa dice que entonces el sentido de la desigualdad de menor pasa a mayor, cambia, ¿verdad? Cambia el sentido de la desigualdad. O sea que A por A, que es A cuadrado, será mayor que 0 por A, y otra vez 0 por A por la propiedad multiplicativa del 0 da 0. Voy a marcar esto con un 3. Bueno, pues resumiendo, por lo que dice 1, lo que dice 2 y lo que dice 3, ¿qué dice siempre? ¿Qué dicen esas tres ecuaciones, verdad? O más bien esas tres notas que hemos marcado como 1, 2 y 3. El 1 dice que el cuadrado de la A va a ser 0. El 2 dice que el cuadrado de la A va a ser mayor que 0. Y el 3 dice que el cuadrado de la A también va a ser mayor que 0. O sea que en cualquiera de las posibilidades que puede tener A, que sea 0 o que sea positivo o que sea negativo, su cuadrado o es mayor que 0, como ocurre en el 2 y en el 3, o igual a 0, como ocurre en el 1. O sea que resumiendo, el cuadrado de la A debe ser mayor o igual que 0. Y eso es precisamente lo que queríamos probar. Bueno, vamos a hacer este comentario entonces. Fíjense que seguro que hice este teorema, si para todo número real su cuadrado va a ser mayor o igual que 0, si yo me encuentro con un número cuyo cuadrado es menor que 0, eso quiere decir que ese número no puede ser un real. Porque si es real, su cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser menor que 0. Por ejemplo, yo le digo que la raíz cuadrada de negativo 5 no puede ser real. ¿Por qué? Porque si yo cuadro la raíz cuadrada de negativo 5, fíjense que va a dar negativo 5 si yo aplico esta ley. Recuerden que esta ley la estudiamos en el tema de los radicales, que es el primer tema que vimos en el curso, que decía, si usted tiene una raíz enésima de un número y lo eleva a la potencia n, lo que sale es lo que está dentro. Claro, decía ese teorema siempre y cuando esa raíz estuviera definida.
Y eso quiere decir que si la raíz, si el índice el orden de la raíz es impar, el número x puede ser cualquier número. Pero si el orden es par, entonces el número x tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser negativo. En este caso, fíjense que el orden es par y el radical no es negativo, así que yo no podría aplicar esta ley aquí. Pero digo, si lo aplicáramos, aunque no se puede según esa ley, lo que daría es el número que está dentro, ¿verdad? Y en este caso el número que está dentro es negativo 5, que es menor que 0. Así que por esa razón yo digo que la raíz cuadrada de negativo 5 no puede ser real, porque su cuadrado da negativo 5, que es un número menor que 0. Es decir, el cuadrado del número da menor que 0, el número no es real. Repito, lo que no es real es la raíz cuadrada de negativo 5, porque su cuadrado da negativo 5, que es menor que 0. ¿Okay? Bueno, pero vamos a ver entonces este mismo número, raíz cuadrada de negativo 5, que acabamos de decir que no es un número real. Fíjense que yo podría reescribir así. Recuerde que en el álgebra elemental vimos que el negativo de un número se puede escribir como la multiplicación de negativo 1 por el número, ¿verdad? O sea que la raíz cuadrada de negativo 5 yo la podría escribir como la raíz cuadrada de negativo 1 por 5. Y esto, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? Yo puedo escribir, en vez de menos 1 por 5, puedo escribir 5 por menos 1. O sea que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 por negativo 1. Y entonces, si yo aplico esta otra propiedad de radicales que también estudiamos en el tema de los radicales, el primer tema de este curso, que dice la raíz enésima de la multiplicación de dos números, es la multiplicación de las raíces enésimas de cada uno de los números, ¿verdad? La raíz n de x por y, lo mismo que la raíz n de x por la raíz n de y, siempre y cuando esas raíces estén definidas. Y entonces, si lo aplico aquí, pues me daría lo siguiente. La raíz cuadrada, como tengo la raíz cuadrada de 5 por menos 1, ¿verdad? La raíz n de x por y, pues la raíz cuadrada del 5 del primero por la raíz cuadrada del segundo, ¿verdad? De negativo 1. Pero fíjense que de hecho yo no podría aplicar esta ley, porque da la casualidad que la raíz cuadrada de negativo 1 no está definida, porque dice que es una raíz de orden par, de segundo orden, el índice aquí es 2, de algo negativo, y eso no está definido según los radicales, ¿verdad? En el tema de radicales. Pero si lo aplicáramos, fíjense que daría eso, la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de negativo 1. Ese número, que no es real, se puede reescribir de esta manera, aplicando esta ley, si lo aplicáramos, ¿verdad? Fíjense que así mismo, si yo tengo la raíz cuadrada de negativo 4, bueno, pues siguiendo un análisis semejante, es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 por negativo 1, y eso sería la raíz cuadrada de 4 que sale afuera como 2, y dentro se queda la raíz cuadrada de negativo 1. Y volvemos a tener, miren, aquí una raíz cuadrada de algo que no es real, ¿verdad? O sea, una raíz que no es real, porque es la raíz cuadrada de algo negativo. Y pasaría lo mismo que esto, ¿verdad? Si yo cuadro esto, me da un número negativo, un negativo 1. Asimismo, si yo tengo la raíz cuadrada de negativo 27, fíjense que yo puedo escribir negativo 27 como 27 por menos 1. Y entonces el 27 da la casualidad que distinto al 4, que tiene una raíz cuadrada exacta, que es 2. 27 no tiene una raíz cuadrada exacta, sin embargo, yo puedo factorizar como 9 por 3, ¿verdad? Que da 27. Y al 9 sí le puedo sacar la raíz cuadrada exacta, que es 3, la saco afuera, y me quedaré por la raíz cuadrada de 3 y también por la raíz cuadrada de negativo 1. Bueno, pues ¿a qué los llevo con estos tres casos, verdad? En la raíz cuadrada de negativo 5, ya vimos que no es real, por la discusión que tuvimos aquí. La raíz cuadrada de negativo 4, que por la misma razón y el mismo análisis no será real. Y la raíz cuadrada de negativo 27 tampoco será real. Pues mire, al fin y al cabo, esos tres números, la raíz cuadrada de negativo 5, la raíz cuadrada de negativo 4 y la raíz cuadrada de negativo 7, yo lo pude expresar como la multiplicación de un número real por un número que no es real. Miren, la raíz cuadrada de negativo 5, que no es real, se escribe como la multiplicación de la raíz cuadrada del 5, que es un número real, por la raíz cuadrada de negativo 1, que no es un número real. La raíz cuadrada de negativo 4, que no es real, por el mismo análisis que hemos hecho aquí, se puede escribir al fin y al cabo como el producto de el número 2, que es un número real, por la raíz cuadrada de negativo 1, que no es un número real. Porque fíjense que si yo cuadro la raíz cuadrada de negativo 1, da negativo 1, que no es positivo, da menor que 0, ¿verdad? Y finalmente la raíz cuadrada de negativo 27, que tampoco es real, siguiendo un análisis semejante a este, al fin y al cabo lo pueden escribir como la multiplicación de un número real, 3 raíz cuadrada de 3, multiplicado por un número que no es real, la raíz cuadrada de negativo 1. ¿Ve? Bueno, fíjense que en esos tres casos, ¿verdad?, que son números que no son reales, y que dice ahí que lo puedo escribir finalmente como la multiplicación de un número real por un número que no es real,
El número que no es real en los tres casos es la raíz cuadrada de negativo 1. ¿Ves? La raíz cuadrada de negativo 1. Pues mire, yo voy a definir esa raíz cuadrada de negativo 1 del siguiente modo. Primeramente le voy a llamar I a esa raíz cuadrada de negativo 1. I es la raíz cuadrada de negativo 1. No es negativo 1, es la raíz cuadrada de negativo 1. ¿Okay? Y vamos a conocer esa I como la unidad imaginaria. ¿Okay? Esa I se va a conocer como la unidad imaginaria. Por ejemplo, entonces, fíjense como esos tres números que no eran reales, yo lo puedo escribir finalmente como usando la unidad imaginaria I. La raíz cuadrada de negativo 5, fíjense que al fin y al cabo se puede escribir como la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada del negativo 1, que es la unidad imaginaria. La raíz cuadrada de negativo 4, al fin y al cabo lo puedo escribir como 2 multiplicado por la raíz cuadrada de negativo 1, que es la unidad imaginaria I. Y la raíz cuadrada de negativo 27 se puede escribir al fin y al cabo como 3 raíz de 3 por la raíz cuadrada de negativo 1, que es esa unidad imaginaria I. Así que fíjense cómo yo puedo transformar un número real, que no es real, perdón, en la multiplicación de un número real por esa, multiplicado por esa unidad imaginaria I, que es la raíz cuadrada de negativo 1. Recuerden que la I no es negativo 1, sino la raíz cuadrada de negativo 1, se lo recalco, porque muchos estudiantes confunden la I con negativo 1, y no es con negativo 1, sino con la raíz cuadrada de negativo 1. Bueno, pues a ese número I, a esa unidad imaginaria I, que es la raíz cuadrada de negativo 1, se le dan las mismas propiedades que tiene cualquier número real, por un axioma. O sea, sin discutir, vamos a aceptar lo siguiente. Dice, un axioma que dice esto. Adjudicamos, se lo otorgamos, se le damos ahí a la unidad imaginaria todas las propiedades de un número real. A pesar de que no es un número real, yo le voy a dar ahí todas las propiedades de un número real. Yo voy a enumerar aquí 17 de esas propiedades. Pero hay otras propiedades que no las voy a enumerar aquí, pero las que vamos a estar viendo de vez en cuando aquí son esas 17 que le voy a indicar. Se las voy a ir escribiendo, ¿verdad? Dice que para toda n natural y para todo x real ocurre lo siguiente: x por i a la n más 0 o 0 más x por i a la n es igual a x por i a la n. ¿Okay? Segundo, para toda n natural i a la n multiplicado por 1 es lo mismo que 1 por i a la n, y eso me da i a la n. ¿Okay? Tercero, para toda n natural i a la n por 0, por ejemplo, que 0 por i a la n me va a dar 0. Cuarto, para toda n natural y toda i para toda x real ocurre lo siguiente: negativo 1 por x i a la n es lo mismo que el negativo
de xy a la n. Quinto, para toda n natural. Y a la n más negativo y a la n va a ser lo mismo que negativo y a la n más y a la n me va a dar el número 0. Sexto, sexta propiedad. Perdonen el perro, suerte que no estamos dando muchas explicaciones, estamos estableciendo unos axiomas, así que esperemos que no les moleste el ladrido del perro porque no estoy dando explicaciones profundas, ¿verdad? Sino estableciendo un axioma. Sexto, para todo n natural y para todo x y y reales, ocurre lo siguiente: x a la n más y es igual a y más x y a la n. Séptima, para toda n natural y para toda x real, y n y a la n por x es lo mismo que x por y a la n. Octavo, para toda n natural y para toda x y y reales, ocurre lo siguiente: x menos y a la n es lo mismo que x más el negativo de y a la n. Noveno, para toda n natural y para todo x y y reales, x por y a la n es lo mismo que x y por y a la n. Décimo, entonces ahora dice lo siguiente: para todo m y n naturales ocurren las siguientes cosas. El décimo, y a la n quiere decir pues lo mismo, y por y, etcétera, y ahí van a haber n factores. ¿Okay? Un décimo, y a la n por y a la n es lo mismo que y elevado a la n más n. ¿Okay? 12, y a la n entre y a la n va a ser igual a una de dos cosas: y a la n menos n si m es mayor o igual que n, o 1 sobre y a la n menos n si m es menor que n. 13, y a la 0 es igual a 1. 14, y a la negativo n es lo mismo que 1 sobre y a la n, y 1 sobre y a la negativo n es igual a y a la n. 15, para todo x real, x y a la m elevado a la n es lo que x a la m por y a la n, n. Entonces, otra cosa, para toda n natural y para toda x y y reales, x, y, z reales, pero la z diferente de 0
ocurren las siguientes cosas, las siguientes últimas dos cosas. 16, x más y a la n entre z es igual a x sobre z más y sobre z y a la n. Y la 17 y última, x menos y a la n entre z es igual a x sobre z menos y sobre z por y a la n. Ahí tenemos ese axioma en donde comenzamos diciendo que se le va a otorgar a esa unidad imaginaria y, a pesar de que no es un número real, todas las propiedades del número real, y entre ellas hemos enumerado esas 17, ¿okay? Esas 17. Vamos a verla antes de terminar, ¿verdad? Porque nos está diciendo cada una de ellas, que son algunas de las propiedades que tienen los números reales, ¿verdad? Esas 17 propiedades que estamos hablando son algunas de las propiedades que tienen los números reales. La primera dice, si usted tiene el número natural, 1, 2, 3, 4, 5 y cualquier número real, si usted tiene ese número real multiplicado por esta potencia natural de la i, de la unidad imaginaria, y le suma 0, no importa el orden, el resultado es ese segundo término, ese término que no es 0, ¿verdad? O sea, como si el 0 fuera también el elemento identidad de la suma para potencias de i, múltiplos de potencias de i, más bien, múltiplos de potencias de i. El segundo dice, más o menos algo parecido, si usted tiene n, un número natural, entonces una potencia de i multiplicado por 1, no importa el orden, da la potencia de i a la n, ¿verdad? O sea que el 1 va a actuar como un elemento de identidad de la multiplicación para el número i a la n, que no necesariamente es real, ¿verdad? Como veremos. Para todo número natural, i a la n por 0 o 0 por i a la n va a dar 0. O sea que la propiedad multiplicativa de 0 también aplica a potencias de la unidad imaginaria. Dice, para todo número natural n y para todo número natural x, si usted multiplica el número x por i a la n por negativo 1, es lo mismo que el negativo de x por i a la n. Fíjense que esta misma propiedad que usamos ahorita, cuando usamos la raíz cuadrada de negativo 5, dijimos que eso es lo mismo que negativo 1 por 5, ¿sí? Que cualquier número que sea negativo lo puedo escribir como negativo 1 multiplicado por el número. Así mismo, si yo tengo el negativo de un múltiplo de una potencia de i, la unidad imaginaria, eso es lo mismo que decir menos 1 por ese múltiplo de esa potencia de la unidad imaginaria i. El quinto dice algo como que la potencia i a la n y el negativo de la potencia i a la n son el negativo uno del otro, o sea, el inverso aditivo del otro. Usted lo suma, esa potencia de n, de i, más el negativo de esa potencia de i, no importa el orden, el resultado va a ser el número 0. Como cuando usted multiplicaba, sumaba, por ejemplo, menos 3 y 3. Menos 3 más 3 o 3 más menos 3 daba 0. ¿no? Pues i a la n más el negativo de i a la n, o negativo de i a la n más i a la n, da el 0. La sexta propiedad dice, bueno, sí, es como la aplicación de que se le aplica la ley conmutativa de la suma, ¿verdad? A términos que contengan a la unidad imaginaria, ¿verdad? Este número, que puede ser que no sea real, como veremos en algunos casos, ¿verdad? Puede ser que sea real, pero puede ser que no sea real. Si usted le suma otro número real, lo puede sumar en este orden o en este orden. La suma es conmutativa en esos casos, para ese caso. Aquí también dice algo parecido, es que la multiplicación es conmutativa si yo uso la unidad imaginaria, ¿ves? Y a la n por x es lo mismo que x por y a la n. A pesar de que la i a la n puede ser que no sea real, la multiplicación por un número real es conmutativa con esa potencia de i. La octava dice, para todo número natural n y para toda pareja de números reales r, x menos y por y a la n es lo mismo que x más el negativo de y a la n. O sea que aquella cosa que llamamos en el álgebra elemental la equivalencia de las restas. Si usted tiene un número menos otro, es lo mismo que el primer número más el negativo del segundo, aquí también aplica, ¿no? Si usted tiene un número real menos esta, múltiplo de una potencia de i, es lo mismo que decir el primero más el negativo del segundo. El noveno dice, para todo número natural n y para toda pareja de números reales x y y, si yo tengo que multiplicar x por este múltiplo de esta potencia de i, ¿verdad? Eso es lo mismo que multiplicar x por y por la potencia de i. O sea que como que la ley asociativa de la multiplicación es aplicable en estos casos también, ¿eh? Aquí es que yo tengo agrupados y por y a la n, cambio esa agrupación y agrupo acá el x y el y a la n lo dejo aparte, ¿verdad? Entonces de la 10 a la 15 hacemos uso de este detalle, que la m y la n son números naturales. Lo primero que dice es que y a la n
es lo mismo que si fuera, por ejemplo, 8 a la 3. 3 por 3 por 3. Perdón, 8 por 8 por 8, si es 8 a la 3, ¿verdad? Pues si yo tiene i a la n, pues es lo mismo que i por i, etcétera, hasta que hay n factores, ¿verdad? Usted multiplica la i por ella misma, lo que diga el exponente n, ¿verdad? Si usted tiene i a la m por i a la n, era como tenía un número real a la n, por el número real a la n, escribe el número real y sumar los exponentes, n más n, ¿ves? Pues aquí también, en el caso de que sea la unidad imaginaria, y lo está multiplicando potencias de esa unidad imaginaria, puede escribir la unidad imaginaria y sencillamente suma los exponentes, como si fuera un número real también. Aquí también tenemos en el caso de la división de potencias de i, se trataba de como si fuera una base cualquiera real, ¿verdad? Y a la m entre i a la n, pues va a ser la i elevada a la resta del exponente de arriba menos el exponente de abajo, si es que el exponente de arriba es mayor o igual que el exponente de abajo, o va a ser 1 sobre esa base i, que es el número de la unidad imaginaria, ¿verdad? Elevada a la resta del exponente de abajo menos el exponente de arriba, si es que el exponente de arriba es menor que el exponente de abajo. Fíjense que esa misma ley que aplicamos para división de bases iguales, ¿verdad? Y que la vimos en el álgebra elemental. La puede conseguir allí también cuando usted estudió el álgebra elemental. La 13 dice que i elevada a la 0 es 1, igual que si fuera, por ejemplo, 8 a la 0 es 1, ¿verdad? O negativo 9 a la 0 es 1. Cualquier número real a la 0 es 1, pero también esa unidad imaginaria que no es real, elevado a la 0, también le vamos a otorgar esa propiedad de que da 1, igual que como si fuera un número real. La 14 dice que si tiene la unidad imaginaria y elevado a un exponente negativo, usted puede cambiar ese exponente negativo poniéndolo debajo de un 1 y entonces el exponente cambia a positivo, ¿eh? Y además, si usted tiene 1 sobre una potencia negativa de i, puede subir esa i a esa potencia y entonces el exponente cambia de signo, de negativo pasa a positivo. Y la quinta dice, para todo número real, x por i a la m elevado a la n, pues igual que como usted hacía en el caso de que sean números reales, ¿verdad? Este primer número a la n, el exponente que está más aquí afuera, a la n, multiplicado por el segundo número, que es i a la m, a la n, o sea, i a la, y entonces, recuerde como usted tenía que elevar a una potencia, usted sencillamente multiplicaba los exponentes, a la m por n. Fíjense que eso mismo era lo que hacíamos. Si ese número que tenemos ahí, en vez de ser la unidad imaginaria, no real, i, tuviéramos un número real. ¿Okay? Y las últimas dos propiedades que tenemos aquí, estamos aparte, lo primero que decimos es para todo número natural n, y para toda pareja, para todo trío de números reales, x, y, z, siempre y cuando la z no sea 0, si usted tiene esta suma de un número real más este múltiplo de esta potencia de m dividido entre ese número z, eso es lo mismo que como hacemos en el álgebra elemental cuando teníamos ahí números reales, ¿verdad? Este número entre este, más este número y entre z por este número y a la n. Y aquí igual, si en caso que fuera una resta en vez de una suma, pues este número entre este, menos el número y entre z por esa potencia de la i. ¿Okay? Y ahí tenemos entonces esas 17 propiedades de los números reales que van a funcionar también para la unidad imaginaria i. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta lección y espero verlos muy pronto en la siguiente. Nos vemos.